Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 58º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2016 tenía a River Plate con la meta de conseguir el bicampeonato continental en la 57ª edición del torneo. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Esta edición contó con el mismo número de participantes del torneo anterior. Adicionalmente, el país albiceleste mandó al ganador de una liguilla del torneo y Chile decidió que participara su campeón de Copa. En la reunión del Comité Ejecutivo de Conmebol del 26 de noviembre de 2015 se decidió que haya certificación para estadios con césped artificial y árbitros neutrales para duelos de los equipos del mismo país. El 22 de diciembre de 2015 se realizó el sorteo de la primera etapa en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque. Los encuentros de la misma se disputaron del 2 al 11 de febrero del 2016. La conformación de bombos dejó de tener en cuenta los resultados de la Copa anterior y en la misma reunión del Comité Ejecutivo que hemos mencionado se determinó que ésta se formara mediante la elaboración de un ranking de clubes que definiría los cabezas de serie en base a sus resultados en la competición de los últimos 10 años, un coeficiente histórico entre 1960 y 2005 y puntos de bonificación para los ganadores de las ligas nacionales. Basándose en esta regla, se estableció que los clubes del primer bombo serían los locales de los encuentros de vuelta. River Plate, no el campeón, sino un equipo uruguayo que debutaba en la Copa, tuvo lugar en Maldonado frente a la Universidad de Chile. Después de un primer tiempo deslucido, Michael Santos y el autogol de Johnny Herrera dieron la victoria al equipo darcenero. En Santiago, el equipo del argentino Sebastián Becachete empató a 0, quedó eliminado y River así daba la sorpresa. En tanto, Huracán y Caracas dieron el inicio a la competición. Miguel Bea Vitale fue expulsado al concluir el primer tiempo y Mariano González le dio el triunfo para el Globo en el Tomás Adolfo Ducó. En el Olímpico de Caracas, el conjunto de Antonio Franco fue superior y se puso arriba con Tubo Quijada. González fue expulsado y el colombiano Paulo César Arango le daba el pase al conjunto local, pero un cabezazo de Diego Mendoza otorgó la clasificación a Huracán. Al día siguiente, el autobús que transportaba el Globo al aeropuerto Simón Bolívar tuvo un accidente que dejó 3 jugadores heridos. Por otro lado, en el Mansiche, la Universidad César Vallejo acogió a Sao Paulo. Alejandro Hover adelantó a los poetas. En la segunda parte, el argentino Jonathan Caleri anotó el empate definitivo en Trujillo. En el Morumbi, el tricolor tuvo su dominio sobre los dirigidos por Franco Navarro. Sin embargo, esto no lo evidenció en el marcador. Un cabezazo de Rogerio permitió clasificar a Sao Paulo cerca del final. Mientras tanto, el debutante Puebla se topó contra Racing. Un tiro libre del argentino Matías Alustiza adelantó a los camoteros. Gustavo Bou estableció el empate para la academia y un penal de Alustiza dio ventaja a la franja. En el estadio Cuauhtémoc, Ricardo Noir logró el empate. En el cilindro de Avellaneda, el vencedor de la liguilla de Argentina exhibió sus brillos y demostró su audacia frente a los dirigidos por el argentino Pablo Marini. Un disparo cruzado de Bou otorgaba a Racing su clasificación. Por su parte, Independiente del Valle acogió a Guaraní en el Rumiñahui. Los negriazules controlaron el encuentro y el tanto de Luis Caicedo, después de un rebote, dio el triunfo a los ecuatorianos y mostraron una buena actuación. En el Defensores del Chaco, los dirigidos por el uruguayo Fabricio Baza se adelantaron con su compatriota Marcelo Palau. José Angulo estableció el empate y el Chadúa Hernán Rodrigo López adelantó a Guaraní. Este mismo jugador falló un penal en los descuentos e Independiente se clasificó. Finalmente, Oriente Petrolero acogió a Independiente Santa Fe. Los refineros trataron de hacer valer su localía, pero los cardenales se sintieron a gusto y gracias al doblete de Carlos Ibargüen obtuvieron la ventaja. La anotación de Jerry Mina aseguró el triunfo en Santa Cruz. En el Campín, las opciones del equipo del español Javier Ascargolta fueron eliminadas por el doblete de Mina en el primer tiempo. En la segunda mitad, el dominio del campeón de la Copa Sudamericana creció y Antonio Otero le aseguró su clasificación. 5 de las 6 cabezas de serie consiguieron imponerse en esta instancia inicial. El sorteo para la etapa de grupos se llevó a cabo tras el de la fase previa y sus partidos se llevaron a cabo del 16 de febrero al 21 de abril del 2016. Los bombos se establecieron de acuerdo con el ranking previamente establecido, excepto el campeón defensor que iba directamente al primer bombo y el cuarto que tuvo a los mexicanos invitados al torneo y a los clasificados de la etapa anterior. La norma de no duelos nacionales se preservó, salvo para los de la fase anterior. El grupo 1 comenzó en el Pacaembu con Sao Paulo ante The Strongest, que evidenció disposición ofensiva. A pesar del dominio tricolor, un cabezazo del uruguayo Matías Alonso le dio triunfo a los atigrados. A la semana siguiente, Trujillanos recibió al campeón River. Los millonarios no dieron iniciativa local y tomaron el control. El tiro libre de Leonardo Pisculici, el gol de Lucho González y el doblete del uruguayo Iván Alonso dieron lugar a la goleada. En su segundo partido, el
equipo de Horacio Matusic enfrentó a Tistongues. Pablo Escobar y el paraguayo Ernesto Cristaldo adelantaron a los paceños. El colombiano James Cabezas descontó para Trujillanos, que no le alcanzó pese a presionar. En Núñez se midieron River y Sao Paulo. A pesar de las dudas inicio millonario, Paulo Enrique Ganso aventajó al equipo del argentino Edgardo Bauza. El autogol de Thiago Méndez dejó el duelo empatado. La tercera fecha vio a los dirigidos por Marcelo Gallardo visitar a Tistongues. El uruguayo Rodrigo Mora adelantó a River pese a que fue dominado. En el desenlace, Alejandro Chumacero logró el empate. Trujillanos recibió a Sao Paulo en el José Alberto Pérez. El cabezazo de Rubén Rojas puso en ventaja al equipo de Valera. Ganso anotó 2 minutos más tarde para el empate final en Venezuela. La revancha en el Morumbí evidenció el dominio del tricolor, que se mostró contundente y venció por 6-0, con Caleri destacando al marcar 4 goles. Kelvin y Joao Schmidt finalizaron la goleada. River administró la misma dosis a Tistongues en el Monumental. Esto después de exhibir una ofensiva con gran potencia frente al derrumbe paceño, y lo hizo con los goles de Andrés D'Alessandro, el doblete de Ignacio Fernández, el uruguayo Camilo Mayada, Emanuel Mamana y Lucas Salario. En Valera, los dirigidos por Mauricio Soria visitaron a Trujillanos. Con Carlos Sosa, los guerreros de la montaña se adelantaron y Matías Alonso empató. Un penal con expulsión del argentino Federico Pereira posibilitó que Coba otorgara la victoria local. El Morumbí vio a Sao Paulo recibir a River. El partido comenzó tranquilo y balanceado hasta que Caleri anotó un doblete que puso en ventaja al equipo tricolor. Iván Alonso descontó y el cuadro brasileño alcanzó a los millonarios en la cima del grupo. En la jornada final, los paulistas visitaron a Tistongues. Cristaldo puso por delante a los atigrados y el empate de Caleri clasificó al Sao Paulo. El partido concluyó con incidentes tras la expulsión de Denis. En el Monumental, River recibió a Trujillanos y jugó desbalanceado pese a adelantarse con doblete de D'Alessandro. Coba descontó antes de la expulsión de Gerardo Mendoza. Mayada y Alario dieron el pase a River pese a que Franklin González y Cabezas lo complicaron en el final. El grupo 2 inició con la presentación del River de Uruguay ante Palmeiras en Maldonado. Tras un comienzo predominante del Verdao, Jean le dio la ventaja. Un penal de Santos estableció el empate. Gabriel Jesús adelantó a los paulistas y Bruno Montelongo dejó el duelo en empate. En el gigante Anoguito, Rosario Central retornó a la Copa contra Nacional. El duelo se presentó muy cautivador y con buen ritmo. Nicolás López adelantó al bolso y Marcelo Larrondo de penal dejó el duelo en empate. El equipo de Gustavo Munúa logró una igualdad sin goles frente a River en su segundo partido en el cotejo uruguayo. En el Allianz Parque, Palmeiras se topó con Rosario Central. El canalla prevaleció y Marco Rubén falló un penal. Sin embargo, los de Marcelo Oliveira lograron la victoria con los goles de los argentinos Jonathan Grisaldo y Agustín Arione. Por la tercera jornada, el cuadro de Eduardo Coudet acogió a River. Central fue dominante y controló el balón. Rubén fue el protagonista de la goleada canalla al marcar 3 de los 4 goles de su equipo. Germán Herrera finalizó el marcador. Palmeiras acogió a Nacional en Sao Paulo. El campeón de Uruguay se presentó con autoridad frente al Verdao, que poseía el balón. Juan Barcia y López dieron la ventaja al bolso. Gabriel Jesús descontó, pero Nacional logró la victoria a pesar de que terminó con 9 jugadores. Las revanchas comenzaron en el centenario, lugar en el que River acogió a Central. Santos aventajó a los dirigidos por Juan Ramón Carrasco. Alejandro Donati lo empató de forma rápida. Jonás Aguirre remontó para los rosarinos y Franco Serví concluyó el triunfo canalla. En el Parque Central, Nacional se enfrentó a Palmeiras y dominó la partida con rapidez e intensidad. Un cabezazo de López bastó para que el bolso ganara la blanqueada. El Verdao visitó a Central en la penúltima jornada. Gabriel Jesús marcó un doblete para adelantar a Palmeiras y Donati empató en el medio. Y durante la segunda parte, Servi y Rubén de penal adelantaron al equipo de Rosario y el paraguayo Lucas Barrios lo empató. Al día siguiente, los uruguayos tuvieron su enfrentamiento. El colombiano César Taján y Mauricio Victorino realizaron el empate inicial durante los 10 primeros minutos. Kevin también les otorgó a Nacional la ventaja y Santos lo igualó para River. Con eso el bolso se clasificaba a octavos. El Darcenero visitó a Palmeiras para cerrar su participación. Egidio aventajó al Verdao, que prevaleció frente a River. El doblete de Arione y Alexandro de penal dieron la victoria a los paulistas. Sin embargo, debían aguardar noticias desde Montevideo. En el Parque Central, Nacional acogió a Central, que buscó avanzar a través del buen juego. Donati le dio la ventaja con un cabezazo. En la segunda parte, Herrera garantizó el pase de los canallas a octavos. Racing y Bolívar iniciaron el grupo 3 en Avellaneda. La academia se benefició del caos celeste en la línea final y el medio campo
equipo, goleando con los tantos de Lisandro López, el colombiano Roger Martínez, Rodrigo de Paul y Marcos Acuña. En su nuevo estadio de Palma Seca, Deportivo Cali empató sin goles ante Boca en un duelo con poco fútbol. El cuadro de Guillermo Barros Esqueloto repitió el mismo resultado ante Racing en una Bombonera vacía por lo del gas pimienta. En el Hernando Siles, Bolívar acogió a Cali y comenzó el partido de manera enérgica. Juan Carlos Sanz fue el protagonista anotando 3 de los 5 goles con los que los celestes golearon. El español José Luis Capdevila y Rudy Cardoso completaron el marcador. El equipo del argentino Rubén Darío Insúa recibió Boca en la tercera jornada e inició con entusiasmo. Edwin Saavedra otorgó la ventaja al bicampeón boliviano y Federico Carrizo lo empató al finalizar el encuentro de tiro libre. En Palmira, Deportivo Cali se enfrentó a Racing y la superioridad inicial del equipo de Fernando Castro le otorgó la ventaja con Andrés Roa y el argentino Fabián Zambuesa. Sin embargo, la academia se acomodó y López y Leandro Grimi lo empataron. Las revanchas comenzaron con Boca ante Bolívar. En la primera mitad, Fernando Gago y Carlos Tevez proporcionaron la ventaja al equipo azul y oro. Carrizo garantizó la victoria para Boca a pesar del penal del español Juanmi Callejón. En el cilindro, Racing recibió al Cali y se adelantó con Grimi, López y el paraguayo Oscar Romero. Roa marcó el descuento en la segunda parte y el remate de Martínez concluyó la victoria del equipo de Facundo Saba a pesar del descuento de Andrés Pérez. La academia recibió a Boca en su quinto partido. El encuentro tuvo un desarrollo deficiente y con escasas circunstancias de gol hasta que el uruguayo Nicolás Nodoiro anotó y otorgó la clasificación a los ceneices. En el Monumental de Palma Seca, Deportivo Cali enfrentó a Bolívar y consiguió la ventaja gracias al gol de John Lozano. El argentino Gastón Celerino empató y así el bicampeón boliviano conservó opciones de clasificar. Los celestes y Racing determinaron el segundo lugar del grupo. Después de un primer tiempo poco relevante, Celerino y Martínez dejaron el duelo equilibrado, con lo que permitió a los franquicelestes clasificarse. En la Bombonera, Boca cogió al Cali y se puso en ventaja con el colombiano Frank Fabra. El doblete de Mateo Casierra remontó el marcador para los caleños. Sin embargo, el doblete de Tevez junto a los goles de Andrés Chávez, Leonardo Jara y Sebastián Palacios dieron la victoria y el primer lugar del grupo para los ceneices. El comienzo del grupo 4 tuvo como rivales a Sporting Cristal y Peñarol. Los celestes comenzaron con fuerza, pero Luis Aguiar abrió el marcador. Un cabezazo de Alberto Rodríguez estableció el empate final. A la semana siguiente, Huracán recibió a Atlético Nacional, que dominó el partido y Marlos Moreno le otorgó la ventaja. En la etapa final, Orlando Berrío aseguró el triunfo de los verdolagas. La segunda jornada tuvo el equipo de Reinaldo Rueda recibiendo a Cristal. Davinson Sánchez adelantó a Nacional, que controló el encuentro a su voluntad. Jonathan Copete hizo el segundo y en la parte final Moreno concluyó la goleada paisa. En el centenario, Peñarol tuvo de oponente Huracán. El gol del paraguayo Alejandro Romero Camada fue suficiente para el equipo de Eduardo Domínguez, que consiguió la victoria en Uruguay. En la tercera jornada, los dirigidos por Pablo Bengoechea visitaron a Nacional. La superioridad del Dolaca facilitó que siga invicto gracias a los tantos de Daniel Bocanegra y Moreno. En Lima, Cristal recibió a Huracán. Ambos realizaron un gran despliegue físico y mucha presión. Los uruguayos Gabriel Costa y Santiago Silva por duplicado dieron el triunfo a los celestes, a pesar del doblete de Ramón Ávila, que fue insuficiente para el globo. Las revanchas iniciaron con el enfrentamiento entre Peñarol y Atlético Nacional. Copete aventajó a los paisas y el Manjas posó responder, pero se encontró con la robusta defensa verde. Bocanegra, Berrío y Luis Carlos Luis anotaron para la goleada que le dio la clasificación a los octavos de final. En el Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibió a Cristal. Silva adelantó a los del argentino Mariano Soso, pero el doblete de Ávila dio vuelta para los quemeros. El argentino Horacio Calcaterra empató y Romero y Ezequiel Miralles dieron la victoria para el conjunto de Parque Patricios. El Globo empató con Peñarol a 0 y se anularon los goles de Daniel Montenegro y Gastón Guruziaga en el cierre del encuentro. En el Nacional fue acogido por Cristal. Rodríguez derribó a Ibarbo y propició un penal que este mismo futbolista transformó para darle triunfo a los verdolagas, lo que le garantizó el primer puesto. Los limenses visitaron a Peñarol en el primer encuentro copero del recién inaugurado campeón del ciclo, con la meta de ganar y esperando que hiciera Huracán. El doblete de Rodríguez y Irmen Ávila le daban este objetivo. Sin embargo, los tantos de Aguiar, Hernán Novik por duplicado y Nicolás Albarracín le dieron el triunfo al campeón de Uruguay y dejaba eliminado a Cristal. Esto le otorgaba a Huracán, que empató 5 goles con Nacional en el Atanasio Girardot, la clasificación a los octavos de final. Melgar volvió a jugar después de 32 años en el inicio del grupo 5 frente al Atlético Mineiro. El colombiano Omar Fernández le dio la ventaja, pero un remate de fuera del área de Rafael Carioca y Patrick remontaron para que el Galo ganara en Arequipa. En Sangolquí, Independiente del Valle recibió a Colo-Colo. En la segunda parte las emociones aumentaron con Esteban Paredes adelantando al Cacique.
Cuantos minutos más tarde Jefferson Orejuela lo empató. El equipo de José Luis Sierra acogió a Melgar en la segunda jornada. El campeón peruano mantuvo un cerrojo en Macul, sin embargo el tanto de Paredes posibilitó la victoria de Colo-Colo en el Monumental. En la Arena Independencia, Mineiro recibió a la Independiente del Valle, y un gol del argentino Lucas Prato determinó el triunfo para los dirigidos por el uruguayo Diego Aguirre, pese a las alternativas negriazules. En su tercer partido, el equipo del también uruguayo Pablo Repeto visitó a Melgar. El juego veloz y ofensivo de Independiente del Valle facilitó la victoria en territorio characato gracias al gol de Junior Sornosa. En Santiago, Colo-Colo y Mineiro empataron a 0 gracias a la finura defensiva para frenar los ataques rivales. En el Rumiñahui comenzaron las revanchas con Independiente ante Melgar. Sornosa aventajó a los negriazules, quienes jugaron sin tener presión. Angulo garantizó el triunfo local y eliminaba al cuadro de Juan Reynoso. Al día siguiente, Mineiro jugó contra Colo-Colo en cancha del América Mineiro. El ecuatoriano Juan Casares abrió el marcador y el campeón chileno no logró neutralizar a los de Minas Gerais. Patrick y Giuri finalizaron la goleada blanquinegra. El Galo visitó Independiente del Valle en la quinta jornada. Brian Cabezas y Junior Urso proporcionaron la primera igualdad. Después de una doble anotación de Sornosa, puso en ventaja a los negriazules. Prato descontó de penal, pero no le alcanzó a Mineiro y los de Sangolquí lograron vencer. Melgar acogió a Colo-Colo en el estadio de la UNSA. El primer tiempo no presentó mucha actividad y el argentino Fernando Cuesta aventajó al campeón peruano. Sin embargo, el doblete de Paredes resultó en un importante triunfo para el cacique. Sin embargo, los salvos empataron a 0 con Independiente del Valle, lo que le permitió a los negriazules clasificar a octavos, y el resultado también clasificaba al Atlético Mineiro, que batió a Melgar en el Mineirao por 4-0. Lo consiguió con los goles de Thiago, Doviño, Prato de penal y Carlos. Por lo tanto, el Galo concluyó en primer lugar. Don Lucas recibió a Gremio en el inicio del grupo 6. Aunque los Diablos Rojos sufrieron la roja de Moisés Velasco, el doblete del argentino Enrique Triverio proporcionó a los Diablos Rojos un comienzo victorioso en la Copa. Liga de Quito recibió a San Lorenzo en Casablanca. Los salvos tuvieron el control del balón, pero no crearon riesgo hasta que el doblete del argentino Diego Morales le otorgó la victoria final. El segundo enfrentamiento del equipo de Pablo Guede fue ante Toluca. Un penal anotado por el paraguayo Néstor Ortigoza adelantó a San Lorenzo. De inmediato, Carlos Esquivel concedió a los mexiquenses la igualdad. En Arena du Gremio, el local albergó a Liga de Quito y logró la ventaja con goles de Maicon y el ecuatoriano Miller Bolaños. La expulsión a Luis Romero impactó a los del argentino Claudio Borgi y la goleada de Gremio fue asegurada por Enrique Almeida y Everton. En su tercer encuentro, el conjunto de Royal Machado recibió a San Lorenzo. Fred adelantó a los de Río Grande do Sul. 7 minutos más tarde, el uruguayo Martín Cauterucho estableció el equilibrio. En Quito, Liga jugó contra Toluca. El equipo del paraguayo José Cardoso tuvo claridad evidente y se adelantó gracias a un autogol de Carlos Tenorio. En la segunda parte, Fernando Hidalgo lo empató y el colombiano Fernando Uribe otorgó la victoria a los Diablos Rojos. Las revanchas comenzaron con San Lorenzo ante Gremio. El penal de Ortigoza aventajó a los azulgranas. Aunque los caullos resultaron ser imprecisos, Lincoln consiguió el empate en el último instante. En México, tanto Toluca como Liga de Quito tuvieron un comienzo balanceado. El chileno Edson Puch otorgó la ventaja conjunto azteca. Inmediatamente, Alexis Vega lo empató y el gol de Triverio otorgó a los mexiquenses su entrada a los octavos de final. Los Diablos Rojos recibieron a San Lorenzo en la quinta jornada. Aunque tenía el control del balón, Nicolás Blandi otorgó la ventaja a un Ciclón en necesidad. No obstante, el doblete de Uribe otorgaba a los Diablos Rojos la primera posición en Nemesio 10. En Quito, LDU recibió a Gremio en el debut del uruguayo Álvaro Gutiérrez después de la dimisión de Borghi. Douglas y Popó adelantaron a los gauchos. José Quintero descontó iguales aseguró la segunda posición ante Colón, a pesar del gol de José Ceballos. La última visita de los mexiquenses fue ante Gremio en Porto Alegre. El tricolor logró la victoria con el gol de Ramiro y aseguró de esta manera la segunda plaza, aunque falló varias veces durante el duelo. El nuevo gasómetro presenció la despedida de San Lorenzo y Liga de Quito. Luego de un comienzo balanceado del tanto de Ceballos puso en ventaja el equipo de Pichincha. Ezequiel Ávila servició la equidad definitiva. El grupo 7 inició sus actividades en San Cristóbal, donde Táchira acogió a Olimpia. Carlos Dolón vio la roja antes que el colombiano Juven Mosquera adelantara a los aurinegros. Edgar Pérez Greco aseguró la victoria local antes del descuento de Ariel Núñez. En el estadio universitario, Pumas volvió al torneo ante Melec. El argentino Ismael Sosa adelantó rápidamente a los felinos y le igualó a Ángel Mena. El paraguayo Darío Verón adelantó al local y Mena lo empató. El uruguayo Gerardo Alcoba y el autogol de Byron Mina otorgaron la victoria
victoria a los aztecas. El conjunto del argentino Mar de Felipe recibió al Táchira en Portoviejo. Después de un comienzo pausado, los goles de los argentinos Emanuel Guerrera y Denis Stacquaruzzi lograron darle la victoria final a Emelec. En el Defensores del Chaco, Olimpia cogió a Pumas. El equipo de Guillermo Vázquez fue firme, mantuvo la pelota y logró la victoria gracias a los goles del colombiano Luis Enrique Quiñones y Sosa, poniéndose en líder de grupo. Acto seguido, los dirigidos por el español Fernando Jubero visitaron a Emelec en Manta. Sin embargo, el paraguayo Fernando Jiménez adelantó el bombillo. Miguel Paniagua y Blas Riveros remontaron para Olimpia, mientras que Jiménez estableció el empate. Al día siguiente, Táchira acogió a Pumas. El equipo de Carlos Maldonado se benefició de la alineación mayoritaria de suplentes del equipo felino y con los goles del colombiano Sergio Herrera y Carlos Cermeño logró la victoria. Olimpia y Emelec dieron inicio a la segunda etapa. El argentino Cristian Huanca aventajó al campeón ecuatoriano. Sin embargo, Cristian Riveros y el uruguayo Alejandro Silva revirtieron la situación. Pedro Quiñones logró el empate y los tantos de Freddy Vareiro y Luis Caballero otorgaron el triunfo al decano. Luego Pumas acogió a Táchira con sus jugadores principales y mantuvo el control del balón. Alcoba aventajó a la UNAM. Durante la segunda parte, Iber Ruiz y el doblete de Sosa consolidaron la goleada de los mexicanos que se colocaron como líderes. En la penúltima jornada, el campeón de Venezuela recibió a Emelec. Un disparo de Wilker Ángel resultó ser suficiente para que el Táchira ganara y se aproximara a la clasificación después de gestionar el encuentro. En Ciudad Universitaria, Pumas se enfrentó a Olimpia. Un cabezazo de Cristian Riveros adelantó al decano. Sin embargo, Alcoba, el uruguayo Matías Britos, Eduardo Herrera y Alcoba marcaron para la goleada de los felinos en solo 9 minutos, que Sosa completó después, y los clasificó a octavos de final al igual que el Táchira. Los mexicanos visitaron a Emelec y se adelantaron con el ecuatoriano Fidel Martínez. El empate fue obra de Holger Matamoros, mientras que los goles de Quiñones y Martínez otorgaron la victoria a Pumas en Manta, permitiéndose finalizar como primero. Olimpia se midió ante Táchira en el Manuel Ferreira y se despidió con honores del torneo, pues venció por 4-0 al Carrusel Albinero con los goles de Claudio Vargas, Iván Torres, Vareiro y Gustavo Mencia, quedando así como tercero. El grupo 8 inició con un empate a 0 entre Santa Fe y Cerro Porteño en el Campín de Bogotá. Al día siguiente, y después de 30 años, Cobresal regresó a la Copa acogiendo al Corinthians. Un corte de energía detuvo el juego en la primera parte y el Timao resultó vencedor con autogol de Miguel Escalona en el final. El equipo del argentino Dalcio Giovagnoli se enfrentó a Cerro Porteño en la segunda jornada. Después de un dominio inicial, el Ciclón logró triunfar con los goles de Jonathan Santana y el santotomense Luis Leal, aunque cayó en desorden, cansancio y empuje de los mineros. A la semana siguiente, Corinthians se enfrentó a Santa Fe en su feudo. El campeón de la Copa Sudamericana trató de mantener el cero, pero Guilherme otorgó los 3 puntos al equipo de Tite. La tercera jornada tuvo a los dirigidos por el uruguayo Gerardo Peluso visitando a Cobresal. El autogol de Patricio Jerez puso a Santa Fe en ventaja tras ser dominante en El Salvador. Sebastián Salazar garantizó la victoria a pesar del descuento de Israel Poblete. Después Cerro Porteño recibió a Corinthians. Andrés Felipe aventajó al Timao y durante la segunda mitad los dirigidos por el venezolano César Farías remontaron con 2 goles de Guillermo Beltrán y Sergio Díaz para vencer en el Defensores del Chaco. Bogotá presenció el comienzo de la segunda rueda con la victoria de Santa Fe sobre Cobresal. El León fue más dominante y actuó a media marcha en diversas fases del partido. Con 2 goles del argentino Jonathan Gómez y William Tecillo consiguieron la goleada en el Campín. En la arena Corinthians, el equipo local recibió a Cerro Porteño. Luca fue la figura y dio apertura al marcador. Fue el gestor también del segundo tanto que culminó en desvío de Víctor Marejo y que lo situó como líder. El Timao visitó a Santa Fe en la penúltima jornada. Después de un corte de luz, Antonio Otero aventajó a los bogotanos que tuvieron carencia ofensiva en la segunda mitad. En esa etapa, Elías marcó el empate en el Campín. En el Cobresal recibió a Cerro Porteño ya estando eliminado. Después de un comienzo modesto, el impulso de los legionarios consiguió el triunfo con los goles de Lino Maldonado y Jerez, clasificándose así a octavos de final Corinthians. El Ciclón y Santa Fe, en tanto, definieron el segundo lugar. Un gol peculiar de Junior Alonso otorgó la clasificación a Cerro Porteño, que afrontó las opciones de los Cardenales pese a que ellos terminaron con 9 jugadores. En Sao Paulo, Corinthians recibió a Cobreloa, con el objetivo de golear. Fue superior y con los dobletes de Marlone, que incluyó una gran polea, y el paraguayo Ángel Romero, así como los tantos de Guilherme, Arana y Elías, aseguraron el primer puesto y mejoraron su ranking en la fase de grupos. Los octavos de final tuvieron lugar entre el 26 de abril y 5 de mayo del 2016.
2016, con sus llaves que se conformaron de la misma manera que los torneos previos. En Parque Patricios se volvieron a encontrar rápidamente Huracán y Atlético Nacional, y tuvieron ambos escasas oportunidades de gol. Aunque los colombianos se hicieron con la pelota, el cotejo concluyó sin goles. En Medellín las acciones fueron más parejas e Ibarbo dio la ventaja al equipo de Rueda de penal. Cristian Espinosa logró el empate y la expulsión de Federico Mancinelli fue el momento decisivo de la partida. El doblete del venezolano Alejandro Guerra aventajó a Nacional. Sin embargo, una tijera de Ávila brindaba esperanzas a Huracán, las cuales se desvanecieron con el gol de Copete que clasificó al equipo local. Tras el pitazo final se produjeron incidentes por las protestas de los jugadores del Globo en contra de las decisiones arbitrales, como el penal y la expulsión mencionadas. En tanto, Táchira y Pumas también se volvieron a medirse rápidamente. En Pueblo Nuevo, la fuerza del cuadro aurinegro resultó ser crucial y se sobrepuso al dominio inicial del cuadro auriazul. Durante la segunda parte, Mosquera otorgó la victoria a los de San Cristóbal frente a unos felinos que observaron a Marco Alatorre siendo expulsado. En Ciudad Universitaria, Pumas demostró su ofensiva y estableció el equilibrio en la serie con el gol de Herrera. José Contreras contuvo las diversas opciones locales hasta que, a 10 minutos del término del partido, Sosa consiguió batirlo. Su tanto posibilitó que los felinos se metieran entre los 8 mejores equipos de la Copa. Luego, Independiente del Valle se trasladó al Olímpico Atahualpa de Quito para enfrentarse a River. El inicio fue enérgico y los de Gallardo intentaron conseguir el balón. Los negriazules aprovecharon sus espacios y Angulo dio apertura al marcador. Una falta de Jonathan Maidana al uruguayo Emiliano Terechea permitió a Sornosa asegurar el triunfo del cuadro de Sangolquí. En el Monumental, los millonarios dominaron ampliamente debido a su urgente necesidad de gol, y volvieron figura al paraguayo Daniel Ascona y a la defensa negriazul. Alario fue el único capaz de derribarlo, pero no fue suficiente. River se marchó con aplausos e Independiente logró la sorpresa y se clasificó. Por otro lado, Sao Paulo se enfrentó ante Toluca. Desde el inicio atacó, aunque Caleri no estaba presente, y su empeño le facilitó abrir el marcador con Michel Bastos. Su evidente dominio hizo que el argentino Ricardo Centurión marcara 2 veces al igual que Thiago Méndez. Bausa solicitó a su equipo que ajustara fuerzas, pero mantuvo su predominio y goleó. Vega fue expulsado al final. En el Nemesio 10, Uribe abrió el marcador para los Diablos Rojos y se ilusionaba con una épica remontada. Sin embargo, se encontró con la robustez de la defensa del tricolor que dificultó su estrategia, y lo hizo inviable cuando Bastos empató la partida. A pesar de ello, Toluca persistió en el ataque y logró la victoria con goles de Triviori y Uribe, consciente de que Sao Paulo era el clasificado aquí. Mientras tanto, Racing y Mineiro empataron sin goles en el Juan Domingo Perón, después de un partido cerrado con escasas oportunidades de gol para ambos equipos. El Galo cumplió así con su meta en la Avellaneda. En Belo Horizonte, la academia demostró su audacia, sin embargo, los de Minas Gerais no perdonaron. Un centro de Prato posibilitó que Carlos abriera el marcador. Leonardo Silva infligió un penal a López, que lo pateó e hizo el empate. El partido se desarrolló de ida y vuelta y en la segunda parte Prato otorgó el pase al Mineiro y pudo asegurarlo con un penal, pero Nelson Ibáñez se lo atajó. Por su parte, Nacional se enfrentó a Corinthians y su estrategia de no conceder balones al Timao resultó efectiva. Sin embargo, la disciplinada defensa paulista impidió que el cotejo no contase con goles en Montevideo. En Sao Paulo, el equipo de Munúa ejerció una presión por arriba y el tanto de López le proporcionó lo que anhelaba. A los 10 minutos de ello, Luca igualó. Al concluir la primera parte, el Timao consiguió el control territorial, pero Santiago Romero dio la ventaja al bolso. Esteban Conde atajó un penal a Andrés Felipe y por la misma vía Marquinhos Gabriel lo igualó en los descuentos muy tarde y Nacional logró clasificar. Después Gremio acogió a Rosario Central. Rubén aprovechó un balón que le resultó bien servido en el aire y anotó el que sería el único tanto del partido. Los canallas resistieron las opciones de los gauchos y salieron de la arena de Gremio con una victoria valiosa debido a su gran eficacia. En el gigante de Arroyito, el equipo de Caudet no tardó mucho en dar el golpe letal a esta serie, cuando Rubén anotó un doblete que dictaba el desenlace en beneficio de Central. Poseyó el control y jugó serenamente el resto del encuentro. Un cabezazo de Donati certificó la serie y el avance de los rosarinos. Finalmente Cerro recibió a Boca. La exactitud y verticalidad del juego Ceneice le brindó la posibilidad de obtener la ventaja con Tevez y gestionar el juego con comodidad. Agustín Orión atajó un penal a Leal que se cobró de manera insólita. Una gambeta de Lodeiro abrió la ventaja para el equipo de Barros Esqueloto. Sin embargo, un penal de picada de Cecilio Domínguez estableció el descuento. Pese a ello, Boca se llevó el triunfo. En la Bombonera, el cuadro de Gustavo Morínigo, reemplazo de Farías a la derrota con Cobresal, desarrolló un plan de defensa que consiguió presionar a los ceneices. A pesar de ello, Tevez de penal adelantó al local y Juan Rodrigo Rojas ilusionó a Cerro. Boca aprovechó las oportunidades que dejó Anthony Silva y con los goles de Cristian Pavón y Pablo Pérez logró ponerse entre los 8 mejores de la Copa. Allí 6 países decían presentes en la siguiente instancia, entre ellos 5 excampeones. Los cuartos de final se dieron a cabo del 11 al 24 de mayo de 2016.
Sao Paulo y Mineiro definieron al semifinalista brasileño de esta edición. Gran parte de este encuentro se desarrolló sin tener momentos significativos entre ambos equipos. El único gol del partido ocurrió a 12 minutos del final cuando Bastos otorgó el triunfo al tricolor en el Morumbi. En el Raimundo Sampaio, el galo se presentó con fervor y con los goles de Casares y Carlos en los primeros 10 minutos de partido recuperó la ilusión. Sin embargo, Maicon consiguió de cabeza el descuento 3 minutos después. Luego el juego se volvió friccionado y no exhibió la eficacia inicial. Leandro Donizete fue expulsado en el último minuto y Sao Paulo alcanzó las semifinales tras 6 años. En tanto, Nacional recibió a Boca en el Parque Central con el objetivo de encerrar a los Ceneices. El juego se transformó en un ida y vuelta con múltiples alternativas para cada equipo. Durante la segunda parte, Fabra abrió el marcador. Después de varios despejes, una volea de Sebastián Fernández estableció el empate final en Montevideo. La vuelta en la Bombonera mostró a Boca en cabeza de ataque y al bolso le resultó complicado acomodarse. Después de un centro de Barcia, se desvió en Daniel Díaz y puso al campeón de Uruguay arriba. Los ceneices resurgieron y volvieron a la calma. A pesar de ello, Pavón logró el empate y forzó los penales, pero fue expulsado por su festejo. En la definición, Conde atajó los disparos de Pérez y Juan Insaurralde, mientras que Orión respondió con los de Gonzalo Porras, Romero y Felipe Carvalho. Carrizo le dio a Boca la clasificación. Por su parte, Rosario Central se enfrentó a Atlético Nacional y en tan solo 5 minutos de juego, un disparo de 40 metros de Walter Montoya puso a los canallas por delante. Los verdolagas persistieron en su estilo y dominaron al concluir la primera parte. Sin embargo, su impericia le hizo perder el invicto y la serie quedó abierta. En el Atanasio Girardot, Rubén de penal parecía dictar sentencia a favor de Central. Esto desconcertó a Rueda y la aparición de Berrío alteró el curso del partido. Un pase suyo a Magnelli Torres dio el empate y Guerra aventajó a los verdolagas en el segundo tiempo. En el cierre, Berrío anotó el gol de la clasificación de Nacional. Sin embargo, vio la roja al festejarlo en la cara del uruguayo Sebastián Sosa, al igual que 3 jugadores rosarinos, ya que se dieron golpes y empujones por esta situación. Finalmente, en el Atahualpa, Independiente del Valle recibió a los Pumas. Su ductilidad en el medio campo y su eficacia fueron evidentes. Un doblete de Angulo adelantó al equipo de Repeto, que resultó ser el dominante de este encuentro. No obstante, Martínez halló un lugar para establecer el descuento en beneficio de los felinos. Con eso los aztecas consiguieron algo positivo de Quito, aunque se llevaron la derrota. En Ciudad Universitaria el comienzo fue abierto y un doblete de esos en solo 2 minutos otorgaba la ventaja al equipo de Vázquez y dio la ilusión a los seguidores felinos. La segunda parte se disputó bajo lluvia. La expulsión de Luis Ayala puso en dificultades a los negrazules. Sin embargo, un tiro libre de Sonosa estableció la igualdad en la serie, lo que provocó la necesidad de definirlo por penales en México. Después de 2 goles por equipo, Ascona neutralizó el disparo de Sosa y dio el punto de quiebre a favor de los ecuatorianos. Angulo, Caicedo y Arturo Mina marcaron y otorgaron Independiente del Valle la clasificación. Por 4 años consecutivos, los 4 semifinalistas procedían de distintos países. Las semifinales se disputaron del 6 al 14 de julio del 2015, luego de un mes de pausa debido a la disputa de la Copa América Centenario en los Estados Unidos. Sao Paulo y Atlético Nacional se volvieron a ver después de la semifinal de la Sudamericana 2014. Después de un primer tiempo monótono y desprovisto de emociones, con las alternativas favoritas limitadas por el argentino Franco Armani, la segunda parte mostró las emociones. Maicon fue expulsado después de un golpe a Miguel Borja, quien luego anotó 2 goles en los 10 últimos minutos para la victoria de los verdolagas. En el Atanasio Girardot, el tricolor adelantó sus líneas y su esfuerzo fue suficiente para que un cabezazo de Caleri le diera la ventaja e ilusiones. 7 minutos más tarde, un pase de Berrío a Borja hizo que este anotara el empate y aproximaba al equipo de Rueda a una final tras 21 años. Los paulistas se inquietaron por la remontada, pero Armani se mostró decidido. Una mano de Cardiños fue anotada como penal y Borja garantizó la clasificación de Nacional. Esto desanimó al tricolor y Wesley y el uruguayo Diego Lugano fueron expulsados, pero su destino ya estaba predeterminado. El auto de llave Independiente del Valle cogió a Boca. El comienzo del equipo de Barros Esqueloto fue positivo y controló el balón. Esto le brindó la oportunidad de adelantarse en el marcador con gol de Pérez. Este tanto permitió que el equipo de Sangolquí mejorara y al concluir el primer tiempo Ascona detuvo una jugada en la línea de gol y Boca reclamó un tanto que no fue convalidado. Después de un inconveniente con las luces del estadio Atahualpa, el segundo tiempo premió los méritos del cuadro local. Cabezas anotó el empate después de un fallo de la defensa ceneice, y a tan solo 15 minutos de la conclusión, José Angulo revirtió el resultado e Independiente consiguió la victoria en el partido inicial. La revancha tuvo lugar en la Bombonera y resultó emocionante. Pavón dio una ventaja inmediata a Boca, lo que marcó un comienzo espectacular del equipo argentino. Sin embargo, un cabezazo de Caicedo posibilitó que Independiente logre la igualdad. Comenzando la segunda parte, los negriazules se dieron ventajas con los goles de Cabezas y Julio Angulo, el último después de un fallo de Orión.
Ascona detuvo un penal a Lodeiro y justo al final Pavón descontó para Boca, pero fue demasiado tarde. Independiente del Valle logró la hazaña y se metió a la gran final. Por primera vez en la historia, dos equipos de países con costa en el Pacífico definían la Copa. Las finales entre Independiente del Valle y Atlético Nacional se jugaron el 20 y 27 de julio del 2016. El partido de ida se disputó en el Olímpico Atahualpa de Quito con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres. Los primeros minutos mostraron al equipo de Sangorquí dominar la pelota y el control de las acciones, a pesar de que Borja tuvo la posibilidad de marcar. Mina ejecutó un tiro libre que Armani mantuvo bajo control. La primera parte vio a ambos desbordados hasta que al minuto 35 una jugada individual de Berrío terminó en el palo izquierdo después de rematar en el borde del área y puso a Nacional por delante en el marcador. Esto reflejó los circuitos que cerró el planteo verdolaga con líneas muy próximas. Durante el segundo tiempo, Independiente del Valle tuvo la pelota y gestionó las mayores oportunidades de gol, aunque no se rindió y presionó, aprovechando que el conjunto de Medellín se desconcentró y quedó partido, a pesar de que su robusta defensa lo salvó. A 4 minutos del final, Sornosa ejecutó un tiro libre que cabeció Mina y Armani lo atajó, pero aprovechó el rebote para hacerse el embate. Esto dejaba la serie preparada para lo que ocurriera en Medellín. Una semana más tarde, el partido de vuelta se disputó en el Atanasio Girardot con el arbitraje del argentino Néstor Pitana. Borja tuvo la primera opción para el equipo verdolaga en menos de un minuto y posteriormente aprovechó el rebote de un tiro libre de Torres para abrir el marcador después de dar una media vuelta en el área. Poco a poco Independiente consiguió equilibrar el nivel durante la primera mitad, aunque no mostró reacción y fue víctima del control territorial verde. Además reclamó un penal por una falta de Alexis Enríquez a cabezas que no se cobró. El segundo tiempo vio a los llamados matagigantes dominar e intentar a lo largo de los costados sin lograr chances de gol, aunque con profundidad. Los paisas se beneficiaron de sus espacios y tuvieron sus oportunidades, pero sin fortuna. Así el equipo de Rueda mantuvo el dominio sin sufrir por la ralentización del conjunto negro-azul hasta que llegó el pitazo final. Atlético Nacional consiguió de esta forma su segundo título continental en la Copa del Centenario de la Conmebol y tras 27 años. Esto desató el júbilo en las gradas verdiblancas y la coronación hizo justicia al equipo más destacado de la etapa de grupos que consiguió la tercera corona para Colombia. Se destacó en las dos finales y Rueda dio efectividad a una defensiva robusta, Armani de figura, un mediocampo que tuvo como principal figura Alexander Mejía y una delantera eficaz que Borja lo fortaleció luego de la Copa América. Enríquez levantó el trofeo para un Nacional que también contaba con figuras como Farid Díaz, Francisco Nájera, Luis Enrique Martínez, el argentino Ezequiel Scalani, Diego Arias, Cristian Bonilla, Edwin Velasco, Felipe Aguilar, Gilberto García, entre otros. El inicio de la temporada de Atlético Nacional se dio en enero al ganar las dos finales de la Superliga frente a Deportivo Cali, encuentro que tuvo como rivales a los dos campeones del año anterior en Colombia. Durante el torneo de apertura, los verdolagas finalizaron en segunda posición de la etapa regular y perdieron en las semifinales por penales contra el Junior, quien perdió en las finales de Independiente Medellín. En el finalización Nacional se llevó la etapa regular, sin embargo en las semifinales fue derrotado por Santa Fe, incluyendo goleada en contra, y que posteriormente se consagraría campeón. A nivel local, su coronación fue en la Copa Colombia, donde entró en octavos de final y consiguió el título tras vencer a Real Cartagena, Patriotas, Santa Fe y Junior respectivamente. También Nacional participó en la Copa Sudamericana gracias al título de la Superliga que comentamos, y venció en su camino a Deportivo Municipal, Bolívar, Sol de América, Coritiba y Cerro Porteño. En la final debió enfrentar al asombroso Chapecoense de Brasil. Sin embargo, un día antes del duelo de ida, el charter que transportaba el equipo catarinense a Medellín se estrelló en la colina de Cerro Gordo, y solo 6 de las 77 personas que viajaban a bordo sobrevivieron, incluyendo a solo 3 jugadores del equipo. El partido se pospuso y las finales programadas a jugarse en Medellín y Curitiba debido a la capacidad de la arena Condal de Chapecó fueron canceladas. Nacional solicitó a la Conmebol otorgarle el título a Chapecoense, petición que fue atendida y a cambio tuvo un premio de Fair Play por el centenario de la institución. El equipo de Santa Catarina venció a Cuyabá, Independiente, Junior y San Lorenzo en su trayectoria. Nacional participó en el Mundial de Clubes de Japón y en las semifinales fue goleado por el anfitrión Kashima Antlers en el estadio de Suita, ubicado en Osaka. 4 días más tarde, los verdolagas alcanzaron la tercera posición después de ganar por penales al América de México, en Yokohama, y después de estar 2 goles arriba en el marcador. Por otro lado, Kashima jugó la final contra el campeón europeo Real Madrid y se adelantó por 2-1, pero fue derrotado por el hat-trick del portugués Cristiano Ronaldo. En abril y mayo de 2017, Nacional se enfrentó a Chapecoense en la Recopa, en esta ocasión sin contratiempos. A pesar de perder 2-1 en la Arena Condal, la goleada de 4-1 en el Atanasio Girardot otorgó su primer título en esta competición, ya que perdió la final de 1990. Atlético Nacional se presentó en la siguiente temporada con la meta de validar el título, pero varios grandes buscaban arrebatarle el título. Durante ese año 16, el paraguayo Alejandro Domínguez había llegado a la presidencia de la Conmebol, trayendo consigo una revolución en términos de calendario y formato que estaban ya a la vuelta de la esquina, algo que comentaremos en nuestro próximo video.
Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.